Hola chiquitines, hoy les voy a hablar de modos de comunicación en español. Voy a usar una mezcla de inglés y español para ayudarles a entender lo que son modos. Ya hablamos de indicativo e imperativo este año, pero el modo subjuntivo va a ser algo nuevo para nosotros. Primero, miren aquí ejemplos que muestran que en inglés existen modos también, solo que el verbo no cambia. You play basketball. That's a statement of fact. You play or you don't play. Play nicely is a command. And I hope you play well is like a desire that someone has for you. Play, play, play. Verb doesn't change. En español, existen esos modos, pero afectan el verbo. El verbo cambia. Tú juegas baloncesto, juega bien y espero que juegues bien. Tres modos diferentes, tres conjugaciones distintas. Igual con verbo er, comer. You eat a lot of food. Eat your vegetables. I suggest you eat. Eat, eat, eat. No hay ningún cambio. En español, sí. Tú comes mucha carne. Come tus verduras y sugiero que comas la comida. Entonces, vamos a empezar con el modo indicativo, lo cual es repaso para ustedes. Les muestro aquí los finales. O, as, a, amos, an. O, es, e, hemos, en. O, es, e, imos, en. Esto es lo que usamos para hablar de acciones, eventos y estados que son factuales. Cosas que puedes probar. ¿Sí o no? Voy a dejarles aquí una práctica, 1 a 6, por si quieres practicar un poquito o repasar un poco. Ahora les voy a mostrar las respuestas. Él habla, tú estudias, ellos escriben, yo como, nosotros llegamos, ella quiere. Esto es el tiempo presente, modo indicativo. These are things we can prove to be true or false. Something that happens or doesn't happen, or happened or didn't happen. Okay? These are things that inform people of what's going on. El siguiente modo que estudiamos era el modo imperativo. Eso es el modo que usamos para mandatos. Okay? Commands, orders. These are direct statements we're telling people instructions to do something or not do something. Okay? Otra vez, si necesitas repasar, les muestro algunos ejemplos, la tabla para cómo conjugarlos y unos 6 prácticas. Voy a repasar las respuestas en un momento. Ok, respuestas. Habla español. Estudien la gramática, plural. Escribe tu nombre. Ayuden a tu hermano o ayúdenle. Coman las verduras. Vengan preparados. Así son mandatos, modo imperativo. Ok. Lo más importante del día de hoy es el modo nuevo, el modo subjuntivo. Se usa en 3 situaciones en particular. Primero, se usa con duda. One use of the subjunctive in Spanish is to indicate doubt, duda, or uncertainty. Things you're not sure about, things that might happen, that could happen, that are possible to happen. Here's some examples. Es posible que ellos ganen el partido. Dudo que completes toda la tarea. Quizás que yo viaje a Uruguay este año. Okay? These introductory phrases affect the verb here. We used ganen instead of ganan. We used completes instead of completas. We used viaje instead of viajo. And in just a minute, we'll get into the how and why. But for now, this is the introduction. So 3 uses of subjunctive. Primero es duda. Uso número 2 es el deseo. Cuando alguien quiere algo, deseo or desire. One use of the subjunctive in Spanish is to express desires and hopes, things that people want, or things that people are suggesting or recommending, right? It's things that they want for you. So here, mi madre quiere que yo elija. Yo espero que tú tengas. Queremos que tú disfrutes.
Okay, again, we have elija instead of elijo. We have tengas instead of tienes, and we have disfrutes instead of disfrutas. All of these three conjugations have changed because of what comes before it. Okay, we have a desire or a hope or someone wanting someone or someone suggesting something. Deseo. El último uso, yo le llamo dichos. Son frases que usan la palabra que. Okay, here it is. Many phrases using the word que signal the use of subjunctive mood. Es necesario que, or es inteligente que, or es chistoso que, es interesante que. And then we have para que, and we have ojalá que. So again, these phrases at the beginning of the sentence affect this conjugation here in the middle. Ganen instead of ganan, recibas instead of recibes, tengas instead of tienes. Okay? So again, step one, recognizing, do I use subjunctive or no? You will use subjunctive if there is doubt, if there's a desire, or if there is one of these dichos. Okay, so now we know when to use it. Now it's how to use it. Let's focus on how to conjugate subjunctive tense. We're going to start with present tense, first person, yo vivo, yo quiero, yo gano. And we're just going to get rid of that O. Vive, quier, gan. Ahora, la parte más importante con subjuntivo es que cambies el vocal. Verbos AR, como hablar, terminar, caminar, van a usar finales con E. Y verbos ER, como comer, EIR, como vivir, van a usar finales con A. ¿Okay? Es al revés que el indicativo. Es muy parecido al imperativo. Son como mandatos con respecto a las conjugaciones. Entonces, vivo would change to, for the to form, vivas. Okay? Espero que vivas en una manera alegre, no sé, vivas. Quieran, from quiero, the ellos form, an, quieran, ganar, primera persona del subjuntivo, verbo ar, gané. Okay? They hope that I win. Ellos quieren que yo gane el partido. Okay? That was pretty quick. Biggest point, using the opposite vowel when we have to use subjunctive. Okay, let's put it all together. Tiempo indicativo. Number one, there's no doubt. There's no deseo. There's no dicho. So there's no reason to do anything differently than we would in the present tense. Tú completas todas las tareas. Modo indicativo. La segunda, ahora tenemos un mandato. Estamos hablando a Enrique. Enrique, completa la tarea. Ahora en el subjuntivo tenemos los tres ejemplos. Número uno tiene duda. Número dos tiene un deseo. Y número tres tiene un dicho. Por eso, completes, completes, completes. Ok, vamos con escribir. Otra vez, aquí no hay duda, no hay dicho, no hay deseo y no es mandato. Entonces, escribir, escribe. En la segunda tenemos un mandato. Estamos hablando a Marta. Entonces, usamos el modo imperativo. No escribas con marcador permanente. Al final, ahora tenemos el subjuntivo. ¿Okay? Quizás que ella escriba con el otro vocal. Espero que tú escribas otro vocal. Y mira para que tú escribas otro vocal. ¿Okay? Escribe, escribas, escriba, escribas, escribas. Diferentes finales dependiendo del modo y del sujeto. Último, leer. Los estudiantes leen. There's no doubt there. There's no desire there. There's no dicho with que, so we don't change anything. Leen. Aquí tenemos un mandato. Lean las instrucciones, por favor. Right now we're commanding them. Read the instructions. Lean. Y ahora tenemos subjuntivo. The first one has that doubt. It's possible that yo lea 20 libros. Now we have a desire. Espero que, I hope,
A desire, que ustedes lean el texto. Y en el último tenemos un dicho, ¿para qué? That que again being our important word to look for. Para que nosotros leamos. Change the vowel. You're probably thinking, oh, that looks weird. I know, you get used to it. Ok, si estás trabajando en la tarea, esos son los primeros 5 ejemplos. Okay, each one of these practice sentences has 2 steps. First, you got to figure out what mood to use, cuál modo usar. Then you can worry about how to conjugate it. But find out which mood first. That's important. First one, yo dudo. I already know. Dudo, doubt. What mood do I use with doubt? Subjunctive. If I need to look at my notes down here, modo subjuntivo, to figure out how to conjugate it, I can. But I remember the important part of subjunctive is switching switching the ending. Cantar is going to become cante. Yo dudo que él cante bien. Ok, número 2. Otra vez, voy a enfocar en cuál modo usar primero. Sugiero que. So there's no doubt there, but there is a desire. Someone is suggesting something. Someone is recommending something. So I'm going to use subjunctive. Okay. Otra vez, lo importante con subjuntivo, cambiar el vocal. Comprar, la A se cambia una E. Sugiero que compres una campera. Número 3. Tenemos comer. Cuando miro la oración, yo veo que no hay duda. There's nothing like it's possible or maybe. There's nothing like that. And no hay un deseo. There's not someone that's wanting something or recommending something. And the word que doesn't show up. So I know I'm not going to use subjunctive. There's no one commanding someone to do something. So it's just going to be plain old indicativo. No hay ningún cambio de vocal. Ellos comen. Ok, número 4. Recomiendan que yo... recomendación. Una recomendación es como un deseo. Es alguien que quiere algo. Voy a usar el subjuntivo. La A en tomar cambia a una E. Ellos recomiendan que yo tome un descanso. Último, número 5. Número 5 es un mandato. Right? I'm telling Julián what to do. Mandatos son imperativo. Notes are right here if I want to remember how to do it. Limpia tu salón. Modo imperativo, limpia. Okay? That's the basics. Indicative, imperative, subjunctive. 3 moods, when to use them, and how to form them in Spanish. Buena suerte!